Bueno, tenemos en este momento a Isabel Zuleta. Bienvenida y muy buenas tardes. Senadora, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a la senadora Zuleta por acompañarnos nuevamente en No Copio, que ya te hemos tenido en otras ocasiones acá, pues en entrevistas, siempre con mucha disposición de tu parte, entonces muchas gracias. Y pues por supuesto tenemos que empezar con esta gran pregunta del gran momento que está viviendo el Pacto Histórico, y es que el Consejo Nacional les otorgó la personería jurídica para que pues ya sean un partido político. ¿Cómo recibes tú esta noticia? Entiendo que pues es una victoria después de todos estos baches que ha venido atravesando el Pacto Histórico, pero pues se queda por fuera la Colombia Humana y Progresistas. ¿Cuál es tu lectura pues de este acontecimiento? Bueno, lo primero es que ha sido un karma, ha sido todo un calvario, decimos en mi tierra, un proceso muy difícil. Lo que nos ha hecho el Consejo Nacional Electoral realmente como proyecto político no tiene nombre. Nosotros hemos sido sistemáticamente, no una ni dos veces, sino muchas veces, violentados por el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que lo que sucedió la semana pasada, porque venimos en una serie de hechos relacionados con el Consejo Nacional Electoral, lo que sucedió la semana pasada es un fallo absolutamente arbitrario en contra de nuestro presidente Gustavo Petro. Y en esa arbitrariedad de ese fallo, conocido por gran parte del país, en donde se aducen falacias, porque eso fue lo que sucedió en ese fallo, la campaña del presidente Gustavo Petro no superó los topes, no hay prueba de ello. Sin embargo, pues lo que nosotros vemos es como que le hubiesen dado el contentillo a la derecha de atacar al proyecto político, de atacar al presidente Gustavo Petro, porque no querían darnos la personería jurídica al Pacto Histórico sin habernos atacado antes. Entonces, realmente es un síntoma de que nuestra democracia es muy frágil, es muy débil, y que la institución encargada de los temas electorales en el país está absolutamente politizada. Lo que hoy está sucediendo es que nosotros ejercimos la presión que correspondía. Nuestra fuerza política es la más grande y la más importante de este país. El Pacto Histórico es el movimiento político más importante de Colombia, como lo demuestran todas las encuestas. Que lo nieguen ellos, que tengan un poder y tengan unas mayorías en la sala plena y los magistrados estén a su servicio es otra cosa. Pero saben que nuestra fuerza política no es de mentiras, que nosotros tenemos apoyo popular, respaldo, que tenemos unas curules en el Senado, unas curules en el Congreso de la República, además de nuestro presidente. Entonces, evidentemente, pues lo que acaba de suceder es lo que debió haber sucedido hace mucho rato. No cambiaron las condiciones, absolutamente nada cambió. ¿Qué estaban esperando? El momento político preciso para que no fuera tan importante el hecho de tener un partido político de izquierda consolidado, unido, fuerte. ¿Qué pasa con Colombia Humana y Progresistas? Vamos a ir llegando progresivamente. Eso es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que muy pronto acepten a Progresistas después de la excisión con el maíz, y después nos van a aceptar a nosotros porque no tienen otro camino. Ellos saben que la Constitución es muy clara y nuestros derechos políticos están contemplados en la Constitución, y no puede haber obstáculos para la creación de partidos políticos en nuestro país. Entonces, lo que va a suceder es que nos van a dejar para lo último, tal como sucedió en la pasada contienda electoral de nuestra consulta popular, que nos dejan todo para lo último. ¿Por qué nos dan la personería jurídica el día de ayer y no hace un mes, no hace 2 meses? Porque estamos a punto de que se cierre la inscripción de las candidaturas. Se cierran mañana. Bueno, realmente el domingo, el lunes, sí. Pero es festivo. Mañana, eso estábamos diciendo, que el lunes 8 es festivo. No entendíamos. Y sobre eso quería preguntarte si esta decisión, pues que igual deja por fuera a Progresistas y Colombia Humana, tiene a la final algún impacto o efecto en la lista que se va a presentar mañana. Pues a ver, hay muchas interpretaciones de la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos dicho, nos presentamos, nuestras listas están ordenadas por nuestra consulta. Somos de los pocos partidos que teníamos ya este proceso más adelantado. Nos presentamos en coalición. ¿Por qué? Porque el Pacto Histórico ya es un partido, pero además está Progresistas y estamos en Colombia Humana. Entonces, igual seguimos siendo una
la opción es la coalición y seguimos siendo una fuerza política unida más allá de los vericuetos jurídicos. Lo más importante es que nuestro proyecto político está unido y tiene que ver con la conformación de las listas. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Como hay que hacer un documento de todos los partidos, los documentos que permiten la inscripción de las candidaturas, pues dejamos los parágrafos necesarios para adecuarnos a las circunstancias un poco veleidosas del Consejo Nacional Electoral. Es decir, en el escenario A, en el escenario B, en el escenario C. El escenario A es que la reciente inscripción de nuestro partido político Pacto Histórico pues tiene algunos efectos, algunos condicionantes todavía que nos dejan dudas. Entonces el escenario A es coalición de todos los partidos. El escenario B es pacto en coalición con Colombia Humana y con progresistas. El escenario C es pacto en coalición, sumando y que alcancemos a que entre progresistas más Colombia Humana. Entonces sería pacto en coalición Colombia Humana. Todos los escenarios posibles para que después no nos vayan a salir con sus artimañas y digan que nos van a hacer algo con nuestra lista al Senado y las listas a Cámara. Ok, entonces sí estamos hablando de que ya con esta personería jurídica sí pues podría verse como una victoria para ustedes el pacto histórico, ¿no? Definitivamente es una victoria porque ha sido fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra insistencia, de la persistencia a pesar de los ataques del Consejo Nacional Electoral. Las multas hacia los partidos del pacto histórico son aterradoras. O sea, nosotros somos unos partidos que no nos financiamos de los partidos privados, de las empresas privadas, como sí lo hacen otros partidos. Otros partidos reciben financiación privada y hubo una discusión muy interesante sobre la financiación a raíz de ese fallo arbitrario en contra del presidente, y es que equiparaban algunos medios de comunicación masivos, equiparaban a un sindicato que es la organización de los trabajadores con una empresa privada. Yo decía, ¿desde cuándo acá un sindicato tiene ánimo de lucro o puede funcionar como una empresa privada? No, nosotros no sé, pues yo me siento muy orgullosa y el proyecto político se enorgullece de que los sindicatos y la organización de los trabajadores respalde este proyecto político. Pero eso es muy distinto a recibir financiación de una minera, como las de carbón que financian a un partido como el Partido Verde. Y hablando de ataques, senadora, precisamente pues ayer en medio de ese debate en el Congreso sobre esos presuntos nexos de pues figuras muy importantes dentro de las Fuerzas Armadas con las disidencias de alias Calarcá, pues hubo un pronunciamiento y como digamos que una discusión bastante fuerte del senador Iván Cepeda, ahora precandidato presidencial y pues el candidato de ustedes, el Pacto Histórico, con la senadora Paloma Valencia, también precandidata, y pues Paloma le hizo una declaración muy fuerte en contra del senador Cepeda. ¿Cómo viste todo esto y cómo lo han tomado ustedes, o están pensando de pronto en tomar alguna clase de medida en contra de la senadora? Tú también, por supuesto, hiciste una réplica en el Congreso, pero pues danos como un poco de contexto de qué ha pasado. Bueno, ese debate fue convocado. Yo realmente, como lo decía en mi intervención, los debates del Centro Democrático son muy flojos. O sea, realmente carecen de argumentación, de elementos. La senadora Paloma Valencia empezó el debate antenoche. Nosotros nos quedamos hasta más o menos pasadas las 9 de la noche escuchándole sus argumentos. Sin embargo, se levanta el debate por falta de quórum. Eso fue antenoche. Ayer en la mañana se retoma el debate. ¿Y por qué es importante estos dos tiempos? Porque antenoche lo que dijo la senadora fue tan grave, tan lesivo para nosotros, tan ofensivo. Se atrevió a decir que la muerte de Miguel Uribe estaba orquestada por nuestro presidente y por nuestro candidato a la presidencia. Total. O sea, eso es de una indignación para nosotros, claro, que hemos defendido la vida. Además, sin sustento, para decirlo, ¿no? Definitivamente, sin ningún tipo de sustento, porque además lanzan improperios sin ningún tipo de sustento, prueba, nada. Ella no mostró sino, como lo dijo Iván Cepeda, fragmentos de semana, pero no más. Realmente no mostró documentos. Yo le mostré una resolución
en la que la desmentía porque ella había dicho que era la fiscal actual, como la llaman, la fiscal de Petro, cuando la eligió fue la Corte Suprema de Justicia, no la eligió el presidente Gustavo Petro, porque a los fiscales en este país los elige la Corte Suprema de Justicia. Y ella decía que era la fiscal la que le había levantado la orden de captura a alias Calarcá, cuando eso es mentira, y yo le demostré en una resolución que fue el fiscal del Centro Democrático, que lo conocemos todos en el país, que le ha servido al Centro Democrático, que fue Barbosa. Entonces, son un montón de mentiras, no una ni dos, sino muchísimas mentiras, pero ellos no muestran documentos, ellos no muestran ninguna prueba, sino que se lanzan a calumniar, a injuriar, y sobre todo es un ataque sistemático desde que el candidato del petrismo, el candidato de nuestra fuerza política que se llama Iván Cepeda, viene ascendiendo en las encuestas desde el éxito de nuestra consulta popular. No hay día en el Senado de la República que no sea atacado por el Centro Democrático y por JP, porque es todos los días. Ayer incluso pensábamos que lo iba a agredir físicamente. Fue de tal magnitud la situación que nosotros estábamos preocupados porque el compañero Iván es una persona sumamente tranquila, es una persona serena, pero de verdad guardar la compostura con tal nivel de cinismo del Centro Democrático y con tantos insultos por parte de JP fue aterrador. Estuvimos hasta también altas horas de la noche debatiendo. Cuando empezó el señor ministro, que esto es muy disidente, yo lo puse en mis redes, en mi cuenta de Twitter, hice un video pequeño porque cuando empieza el ministro, que va con toda la cúpula militar de nuestra fuerza pública, tanto de la policía como del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, cuando empieza a hablar nuestro señor ministro de Defensa, no había nadie del Centro Democrático. Estaba sola Paloma Valencia, y eso es una falta de respeto, porque se supone que el debate es de una bancada, no es de ella sola. El debate es de su bancada. Cuando nosotros proponemos un debate, pues es porque nos respaldamos, claro. Es porque hay un apoyo de nuestra bancada para un debate. Eso no ocurre con el Centro Democrático, eso es muestra de su división. Y entonces la división, porque hoy no tienen un candidato fuerte, no están unidos, unos renuncian, unos se dicen unas cosas o se dicen otras. Nosotros sí estamos unidos alrededor de Iván, entonces se desesperan, no saben cómo atacar a Iván. Yo les recomendaría, como le dije ayer a la senadora, ocúpense de llegar a consensos ustedes y dejen de atacar a nuestro candidato. Claro, yo también quería preguntarte, Isabel, porque hace unas semanas vimos un cruce de mensajes con Gloria Flores, la presidenta de la Colombia Humana, críticas incluso de tu parte a esa labor desde la Colombia Humana, también una discusión en términos de la concertación en la registraduría y demás. Quisiera preguntarte qué ha pasado, digamos que en esa ir y venir de mensajes con Gloria Flores. Bueno, no, realmente no es con Gloria Flores, la senadora, es la presidenta de mi partido. La discusión es con su rol. Lo que yo considero es que en ese rol de ser presidenta de partido, pues tenía que haber defendido a capa y espada la posibilidad de votación del campesinado colombiano, que es gran parte del corazón de este proyecto político. Eso es lo que es mi crítica. Mi crítica se sustenta básicamente en que es la presidencia de un partido la que tiene que ir a defender que no nos quiten ni un solo puesto de votación, ni una sola mesa, que haya toda la disponibilidad y las garantías, no solamente de la fuerza pública, sino sobre todo de la registraduría. Entonces, en ese rol que debía realizar ella, no lo hizo. Yo fui una vez a la registraduría y alcancé a debatir cómo iba a ser el tarjetón para la consulta, pero nada más. Porque ese es el rol de las garantías que tiene que darnos el partido. Yo tenía que estar haciendo campaña. Yo no soy la presidenta del Partido Colombia Humana, no hago parte de esos directivos elegidos en nuestra asamblea. Los respeto profundamente, pero como militante, como integrante del proyecto político y como integrante de la Colombia Humana, pues tengo que hacer las críticas respectivas. ¿Por qué? Porque si no las hago en este momento, va a volvernos a suceder en marzo.
Ya hay anuncios de que nos van a quitar otros puestos de votación. Así que la gestión se tiene que hacer desde ya. Y yo no admito, como lo decía públicamente, que un ciudadano del Chocó, de las zonas más alejadas de este país, de Arauca, de Putumayo, de Casanare, de tantos territorios alejados, sea de menor categoría que los de las ciudades. Que los de las ciudades puedan votar y que los ciudadanos afrocampesinos, indígenas no puedan votar. No lo admito. Y no lo admito porque la democracia es o no es a medias. No es una democracia intermedia y no hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Entonces, esa es mi molestia. Lo que cuesta a un campesino salir de territorios alejados para ejercer su derecho al voto es impresionante, cuando aquí en la ciudad pues no es sino salir al puesto de votación más cercano. Eso hay que valorarlo. Y hay que valorar el esfuerzo que hacen nuestros compañeros, nuestros militantes en todos los lugares del país, por más difícil que sea, exponiendo su vida, arriesgándose a situaciones difíciles. Lo mínimo es que un partido político les dé las garantías. Isabel, en esa misma línea, pues quería preguntarte si hay más personas que respalden incluso dentro de la Colombia Humana estas críticas que tú le haces a Gloria Flores, si hay como un grupo o incluso personas que te respaldan en estos cuestionamientos, porque incluso se ha hablado de que está fragmentada la Colombia Humana. Pues a ver, es que la Colombia Humana nace de la juntanza de muchos procesos sociales y políticos. Entonces no es que esté fragmentada, nosotros venimos antes a juntarnos, pero surgimos de orígenes muy distintos. Yo soy una luchadora popular de base, entonces mi origen no es el mismo que el de Gloria Flores, pero tampoco es el mismo que de otros dirigentes de la Colombia Humana, más de aquí, de la ciudad capital. Por eso es que en esa diferencia nos tenemos que juntar sin desaparecer. O sea, yo no voy a dejar de pertenecer ni al movimiento popular, ni al movimiento ambientalista comunitario de base, ni al movimiento feminista. Es decir, yo sigo perteneciendo a mis procesos de base. Y yo no puedo perderme simplemente porque ahora estoy en un rol político. Yo sigo siendo lo que soy. Y siempre lo he dicho, primero soy líder social y comunitaria de base antes que senadora. Entonces, ¿puedo renunciar? ¿Puedo perder la curul? Claro, soy de las más demandadas del país. Claro que sí, pero eso no va a hacer que yo deje de ser luchadora social. Esa es la diferencia. Entonces, no es que haya fragmentación, no es que somos distintos. El Polo Democrático tiene lo mismo, tiene 7 tendencias en su interior, 7 tendencias. ¿Cuántas tendencias tenemos en la Colombia Humana? Múltiples, porque somos un proceso que apenas se está cohesionando y ya vamos a un siguiente paso que es el pacto histórico. Entonces, claro, los liderazgos sociales tenemos nuestro propio carácter, nuestra manera de ser. A veces unos son más tranquilos, yo soy más vehemente, tengo un carácter fuerte por la manera como me formé, en el territorio tan duro en el que me formé. Entonces, no creo que sea eso una división, no, simplemente somos distintos y conservamos el carácter de donde venimos, la fuerza popular que nos acompaña. Entonces, lo único que esperamos es que cada uno respete los procesos del otro. Bueno, senadora, y precisamente ya que hablas de tu papel como luchadora y que pues eso va más allá de tu curul en el Congreso, pues con esa votación de 27.700 y pucha votos que obtuviste, pues quedaste en el puesto 24 dentro de esa consulta. No sé si me corriges o estoy en lo correcto. Lo que pasa es que los puestos, y esto es muy importante, los lugares dependen de la lista cremallera y paritaria. Sí, claro. Sí. Entonces, no es por el lugar de votación, sino por la lista cremallera. Sí. En la lista cremallera, que hay que defenderla, sobre todo nosotros como mujeres, en la lista cremallera, esa opción que fue el presidente Gustavo Petro el que dio inicio a esta discusión dentro del pacto histórico, porque la ley todavía no obliga a la lista cremallera. En ese lugar de ustedes como así movimiento, es. ¿no? Y hoy es toda una discusión en el Congreso y en el orden nacional que yo siento que es lo que debe hacer un proyecto político, abanderar esas luchas y hacerlas prácticas antes incluso del ejercicio legislativo, para ver cómo es esto de la paridad, de la discriminación positiva, porque nosotros no somos una minoría, las mujeres en Colombia no somos minoría. No es una discriminación para una minoría, nosotros somos las mayorías. Lo que pasa es que siempre nos han excluido, eso es otra discusión. Entonces, en ese lugar estoy en el 19 en la lista cremallera, porque nos intercalamos
pero como arranca una mujer, que es la cabeza de lista, entonces se corre un espacio también. Si arrancara el más votado, estaría en la posición 18. Pero por los acuerdos que se han hecho, puedo estar o no de acuerdo, eso es distinto. Por los acuerdos que se han hecho y han hecho los directivos de los partidos y han consensuado y han dicho que arranca Carolina Corcho. Entonces no arranca Pedro Flores, que fue el más votado. Por eso cambian las posiciones, dependiendo de si es el más votado o es Carolina Corcho, que estaba en la contienda a la presidencia de la República. Estaría en la posición 19 en la lista cremallera con el inicio de Carolina Corcho. Y en número de votación exactamente es distinto. Es el número de votaciones es distinto. Ahora, cuando tú decías que quién me acompañaba en esas reclamaciones, yo no he buscado quién me acompañe. Yo no he buscado quién me acompañe porque yo sé que esta curul le pertenece a muchos líderes del campo colombiano, así que yo tengo todo el derecho a hacer las reclamaciones en relación a los puestos del campo colombiano. Y claro, perdí una votación que me duele muchísimo, que los compañeros campesinos, afros e indígenas me han venido documentando lo que pasó. Tú denunciaste al registrador, ¿no? Así es, yo denuncié al registrador porque fue evidente que esto fue una estrategia política. Esto no fue una decisión técnica. A nosotros nos dijeron, incluso nos enviaron la relación de los puestos en donde se iban a hacer las elecciones y de un momento a otro el señor registrador y desde el orden nacional y en muchas registradurías del país quitaron los puestos sin tener nada que ver con los temas de orden público, habiéndole entregado la plata incluso por parte del Ministerio de Hacienda. Y por eso lo denuncié, porque hice la tarea de buscar en los corregimientos, en las veredas, qué era lo que estaba pasando. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar que una de las más perjudicadas con la pérdida de esos espacios, de esas mesas, de esos puestos, pues fui yo. La votación de esta curul que estaba precisamente gran parte en la ruralidad, que tiene mucho que ver entonces con tu pregunta. Tenía todo el derecho, pero no lo hice por mí, lo hago por los votantes que tienen derecho a saber por qué no pudieron votar y otros que además hicieron las denuncias de que no alcanzaron las tarjetas electorales, de que los testigos no había testigos porque no hubo tiempo de inscribirnos, de que los jurados, y esto es muy importante saberlo, los jurados en su mayoría fueron de las administraciones municipales o de las empresas. Y eso sesga también el ejercicio electoral. Porque a mí me pasó en Santander, que me he opuesto a la minería en el páramo de Santurbán, que habían jurados de Minesa diciendo que no podían votar por mí porque soy ambientalista. Y ese es el problema de no hacer seguimiento. Por eso hay que hacerlo y hay que ser muy rigurosos y decirle al señor registrador que vamos a estar muy pendientes de los jurados que elijan, si son de administraciones contrarias al pacto histórico como nos sucedió, si son de las gobernaciones, si son de las empresas a las cuales algunos de nosotros hemos enfrentado, hemos denunciado, porque nosotros necesitamos a los maestros, necesitamos a los funcionarios públicos, a los funcionarios de carrera que no vayan a sesgar el ejercicio electoral. Y precisamente, senadora, ya que tú das con ese tema de acuerdos con los que pues claramente no todos están de acuerdo, no todos pues avalan en medio del pacto histórico, está el tema de que Carolina Corcho sea la cabeza de la lista al Senado. ¿Tú estás de acuerdo con ese nombramiento pues o cómo lo viste? Pues básicamente lo que he dicho es que no tengo que estar de acuerdo. Yo respeto las decisiones de los partidos. No tengo que estar de acuerdo. Lo que he dicho es que Carolina Corcho tiene una tendencia más desde el liberalismo y no desde el progresismo y no desde la izquierda. Esas han sido como las diferencias. Es muy notorio que ella está en su propio proyecto político y que difícilmente va a estar en el proyecto político del pacto histórico. Eso ha sido lo que yo he visto en todos estos años ya que ella lleva de campaña, armando su propio lugar político. Y eso no está mal, no. Lo que pasa es que hay algunos que nos gusta trabajar en colectivo y que no estamos aquí haciendo una vida propia como políticas y políticos, sino que estamos construyendo un proyecto político alrededor del presidente Gustavo Petro. Yo me siento ahí, ese es mi lugar político, es decir, las líneas del presidente Gustavo Petro
y ella se siente en una dirigencia de su propia línea política, pero no es que esté en desacuerdo. Como lo decía ahorita, todos somos distintos. Este proyecto político es amplio, es diverso, pero yo sí me ubico en la orientación política del presidente Gustavo Petro. ¿Y cuál es tu posición, por ejemplo, otra decisión, o no decisión, más bien pues otro acontecimiento que causó revuelo fue que Pedro Flores, que es pues aliado del clan Torres, ¿no?, hubiera sido el senador más votado, y pues en este caso pues quedaría de segundo en la conformación de esa lista al Senado? ¿Cómo ves tú pues esos movimientos y esos resultados dentro del pacto histórico que no van muy alineados con lo que ustedes representan como siendo el gobierno del cambio? Bueno, este proyecto político ha planteado que es lo suficientemente amplio para recibir esas tendencias del liberalismo, como lo decía ahorita, o de otros espectros de una política de centro-izquierda, y que definitivamente esa apertura para la unidad es muy importante. De ahí a que nosotros aceptemos cualquier duda sobre los temas de transparencia de los votos, de transparencia del ejercicio electoral, es otra cosa. Lo que yo he criticado es, si hay alguna duda, hay que recibir las denuncias y tramitarlas. Y lo he dicho con varios candidatos y candidatas. No es posible, ni siquiera por el hecho de ser mujer. Este proyecto político no admite la compra de votos. Y en eso hay que ser radical y hay que hacer las denuncias correspondientes. No, entonces los corruptos, como ya son de este proyecto, los aceptamos. No, señores, este proyecto no acepta corruptos. Hay que hacer las denuncias pertinentes. ¿Que por qué lo que ha pasado en el gobierno? ¿Por qué? Porque los proyectos están conformados, los proyectos políticos, por seres humanos. Y los seres humanos se equivocan y no los conocemos o van cambiando. Pero cuando se sale de la línea ética del proyecto político, lo que nos corresponde es denunciarlo, y yo he sido de las primeras que he salido a decir, esto no tiene que ver con nuestro proyecto político. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No, le corresponde a los comités de ética de los respectivos partidos políticos, a las dirigencias de los partidos políticos, hacer el ejercicio de investigar, de indagar, porque han sido muchas las denuncias que han salido, no solamente sobre Pedro Flores, sino también sobre Laura Ahumada, sino también sobre Camelia, otras personas que quedaron en la lista. Eso es importante decírselo a la ciudadanía. Para nosotros hay unas líneas rojas, y esas líneas rojas tienen que ver con esas críticas que deben ser tramitadas por el órgano respectivo. Claro. Isabel, yo quería preguntarte por algo que tú mencionaste, y es que te reconociste también como feminista, ¿no? Y precisamente este proyecto del progresismo se ha hablado de esa bandera de la defensa de los derechos de las mujeres. Tienen ustedes, por ejemplo, como bandera las listas cremallera, pero también hemos tenido una constante de pronunciamientos, por ejemplo, del presidente Gustavo Petro, que han sido bastante criticados por incluso vulnerar esos derechos de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, el reciente sobre el caso de Ricardo Leiva, en el que dijo que él no se metía en esas discusiones porque salía arañado, y estábamos hablando de un intento de feminicidio, por ejemplo. Quisiera preguntarte cómo has visto tú, o cuál es tu postura frente a estos constantes señalamientos o críticas que hay sobre que el gobierno no ha podido tomar o no ha sabido tomar la postura lo suficientemente sólida sobre la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, el gobierno es la manifestación de una sociedad. Y estamos en una sociedad patriarcal. Entonces no podemos esperar, todos y todas nosotras tenemos esa sociedad patriarcal arraigada en nuestro comportamiento. Desarraigarla es desaprender, y desaprender nos cuesta generaciones enteras. Entonces no podemos esperar que haya absoluta coherencia con el feminismo. Ni siquiera las feministas somos absolutamente coherentes en cualquiera de nuestros comportamientos, porque además son inconscientes. No todos los comportamientos son conscientes. Entonces tenemos un montón de micromachismos en nuestra vida cotidiana que se nos escapan al control, que hacemos un esfuerzo, por supuesto, que tenemos una lucha, por supuesto. El presidente Gustavo Petro tiene una lucha permanente consigo mismo, por supuesto, para desaprender, y con los demás, pero tiene demostraciones concretas de apoyo a las mujeres.
tiene demostraciones y hechos concretos, no solo como la lista cremallera, sino como entender qué es eso de la discriminación positiva. ¿Qué es eso de la primera terna de mujeres fiscales en nuestro país? Hechos concretos. ¿Por qué? Porque la discusión sobre los lugares en la toma de decisión de las mujeres es una discusión compleja. A nosotros nos han dicho que sí, que podemos participar, pero no tomar decisiones. Y se nota cada rato en el Congreso. Totalmente. ¿Por qué se nota tanto, Paloma Valencia? Yo una vez le dije a Paloma que yo entendía su rabia porque seguramente en su familia desearon que ella naciera hombre. Porque eso es lo que vivimos las mujeres. Porque su proyecto político, su partido tampoco la respeta. Ni respeta a Paloma, ni respeta a Cabal. Hoy su dirigente político preferiría tener a un hombre que a ellas dos. Esa es la realidad que tenemos. Entonces no es solamente la izquierda, ni es la derecha. Sí. Es una sociedad patriarcal que evidentemente las excluye a ellas. Todo el tiempo vemos cómo las discriminan. A ellas, mujeres de derecha. Sí, pues claro, nosotros tampoco es que tengamos un mejor escenario en la izquierda, también nos tratan muy mal, no nos va muy bien, pero definitivamente el proceso de transformación de una sociedad para que sea más incluyente, fíjense en lo que pasó anoche tan vergonzoso, porque anoche fue realmente vergonzoso. Ustedes ver a un magistrado de la Corte Constitucional recientemente elegido agasajar a quienes lo eligieron, a quienes lo postularon. O sea, en una cena todo el mundo se dio cuenta, yo creo, en esta ciudad. Y nosotras decíamos, ese señor violó la ley, él mismo, no solamente en el Congreso, porque a mí me quitaron el voto. Soy la única mujer que le han votado en contra un impedimento. La única, porque no querían que hablara de la ley de paridad. Esa ley es importante para nosotras. Claro. Es que no se trata de si quieren o no, no. Nosotras somos el más del 50% de la población. No es un asunto que esté en discusión. Pero bueno, no me dejaron intervenir, me quitaron la palabra en la elección del último magistrado de la Corte Constitucional y anoche estaban celebrando ellos, todos los machos, diciendo no, la ley de paridad no es para cumplirla. O sea que, y tú nos comentas, ¿tú qué piensas cuando ves esos pronunciamientos del presidente? Por ejemplo, cuando viste el de la pelea en la que no se mete porque sale arañado. ¿Y cómo ha sido esa manifestación hacia él? Como, hey, la embarró. Sí, definitivamente. Y él sabe que la embarra, un montón. Okay. Él sabe que la embarra. Así como muchos de nuestros compañeros y nosotras mismas. La hemos embarrado un montón de veces con esos micromachismos. Pero lo que he dicho es, pues falta mucho por aprender, que el esfuerzo es enorme y que la tarea del feminismo desde la perspectiva de nosotras feministas comunitarias, que es distinto a las múltiples tendencias del feminismo, nuestra perspectiva no es el bullying para decir cuidado con este, es una amenaza porque acaba de manifestarse de esta manera, no. O sea, no es nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es, venga, hacemos el cambio con usted. Y todo el tiempo estamos en proceso de transformación, pero de manera reflexiva, no simplemente con el bullying, con el scratch, no, de manera reflexiva entre nosotros, porque nosotras desde el feminismo comunitario reconocemos el lugar del hombre en la sociedad y reconocemos que solo a través de la transformación de nuestros propios comportamientos y los de ellos en comunidad, y por eso se llama feminismo comunitario, nosotros creemos que el problema no está en el hombre. Nosotros creemos que está en la comunidad y en la sociedad, por lo tanto nos toca cambiar a todos y todas. Claro, sí, me pareció muy válida y muy acertada, por ejemplo, la respuesta que le hacen Heidi Sánchez o Susana Muhammad al presidente por ese trino, y pues es muy desde el reconocimiento, pero también la enseñanza, ¿no? Y ya para cerrar, senadora, porque nos estamos quedando sin tiempo, pues siguiendo con esa pregunta a raíz de esa votación que tú obtuviste en la lista, en la consulta de octubre del Pacto Histórico, en las elecciones del 2022 el Pacto Histórico se ganó, pues digámoslo, obtuvo 20 curules. Ahorita pues hemos visto que ustedes tienen una seguridad de que van probablemente hasta sobrepasar ese número, ¿no? Y van a obtener la mayor cantidad de curules, pero en caso de que Isabel Zuleta no sea senadora nuevamente, ¿has pensado como a que aspirarías a otro cargo en medio de la política o veríamos a Isabel Zuleta en dónde? En las calles. Ok. Eso es lo que seguiría haciendo.
Yo lo he dicho, esto es un momento en la vida, una circunstancia, estar en el Congreso. He aprendido mucho, he sufrido mucho también, me han maltratado mucho. Es uno de los escenarios más violentos que conozco en el país, y conozco muchos escenarios violentos y he sufrido mucho la violencia, pero de los más violentos, de los escenarios en donde más se manifiesta la violencia política, la agresión verbal, es el Congreso de la República. Entonces, pues para mí es un momento en la vida, yo soy una luchadora popular y ¿dónde me van a ver? En la lucha popular. Ok, perfecto, pues Isabel, senadora, muchísimas gracias y esperamos seguirte viendo en cualquier escenario donde esa lucha pues sea posible y sea igual de reivindicativa. Muchísimas gracias también por estar aquí, por acompañarnos presencialmente. Siempre es un gusto pues contar con tus análisis y tus respuestas. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?